tiempo Jesús le contó a sus discípulos la siguiente parábola. El reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 eran prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: ¿pueden darnos un poco del aceite? Porque se nos apagan las lámparas. Contestaron entonces las prudentes: no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Y mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él a la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él les respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos porque no conocen ni el día ni la hora. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy estamos en el viernes de la semana 21 del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico y estamos tocando dos capítulos muy importantes, hermanos y hermanas, porque tiene que ver con estas profecías por parte de nuestro Señor Jesucristo sobre los tiempos finales, sobre el tiempo del juicio, sobre el término final de los tiempos en aquel primer siglo que se estaba viviendo, los acontecimientos que iban a ocurrir en aquel tiempo, hermanos y hermanas. Y también tenemos nosotros que depurar todas estas profecías un poco. Ayer hablábamos de que muchas de ellas ya se han cumplido, de que hay profecías que ya están cumplidas y hay profecías que están todavía por verse, y en esa estamos. Hoy lo que queremos ver, hermanos y hermanas, es hablar de que no se nos pasen a nosotros las cosas de Dios por la distracción. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista y vamos a pensar cuando leamos el Evangelio acerca de eso, que no se nos pasen las cosas de Dios por estar muy envueltos en la distracción. Quiero citarte esta palabra de Dios hoy porque yo la encuentro también importante. Hablábamos de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 específicamente. Y aquí dice Pedro algo muy importante que tenemos que tener en mente. Escucha lo que dice en el versículo 3. Sepan en primer lugar que en los últimos días se presentarán burlones, que no harán caso más que de sus propios apetitos, y preguntarán en son de burla: ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual que al comienzo del mundo. Y verdad, a veces estas cosas que dice la palabra de Dios que ocurrieron en ese primer siglo todavía siguen ocurriendo, porque hay personas, hermanos y hermanas, que se burlan de lo que decimos los cristianos, de lo que esperamos los cristianos. Y por eso es que Jesucristo enfatiza seriamente, hermanos y hermanas, en la preparación. Este capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, hermanos y hermanas, lo estaremos tocando en tres parábolas. Ciertamente vamos a ver dos de acuerdo al calendario litúrgico, pero estos son tres invitaciones por parte de Jesucristo a lo más importante que Él nos ha dicho en ese tiempo apocalíptico, en ese tiempo del juicio final, en ese tiempo que es el tiempo intermedio. Nosotros estamos en el tiempo intermedio, es el tiempo del presente, el pasado ya pasó, estamos en el presente, es el tiempo intermedio, esperando ese futuro y la promesa de la segunda venida de Cristo, la última y la definitiva. Pues para nosotros este capítulo completo, por eso te decía ayer, debemos leer el capítulo 24 y el capítulo 25. Pero para nosotros es una invitación a estar vigilantes, y a Cristo lo más que le llama la atención para que nosotros le prestemos consideración es ese estar en alerta, ese estar avisados, la tarea de estar vigilantes, hermanos y hermanas, porque las cosas van a suceder cuando menos se esperen. Y por eso es que estamos hablando de que en guerra avisada no muere gente. Aquí en ese capítulo, hermanos y hermanas, hoy vamos a estar tocando las vírgenes astutas y las necias
ese evangelio, esa parábola tiene que ver mucho en esa preparación con la fidelidad. No te conviertas en un infiel en el momento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Mañana estaremos viendo la parábola de los talentos, que también está incluida como parte de la vigilancia y de la espera de los eventos de la segunda venida de Cristo. Tú sabes de qué esto se trata, de los talentos como dones que se dan al servicio, que no se pueden quedar enterrados sin dar fruto. Es obra, es acción, es trabajo. De eso vamos a estar hablando mañana con el favor de Dios. Y la última parábola que tiene el capítulo 25 para nuestra preparación y nuestra vigilancia para las cosas de los últimos tiempos, hermanos y hermanas, es la parábola del juicio final, donde Jesucristo destaca en esta moraleja mucho acerca de la preocupación por los pequeños, porque estuve enfermo y no me fuiste a ver, porque estuve preso y no me fuiste a visitar, porque tuve hambre y no me diste de comer. Ese es ese evangelio. No se va a discutir aquí, pero mañana yo lo voy a incluir como parte de nuestra catequesis y de nuestra meditación y la reflexión. ¿Qué tenemos nosotros con estas 10 vírgenes, hermanos y hermanas? Y ya hemos dicho, lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la fidelidad. Aquí es bien importante que nosotros veamos que hay 5 de ellas que son unas mujeres, hermanos y hermanas, pues descuidadas, podríamos decir, son necias, porque sabiendo a lo que se han comprometido, como que no llevaban aquello de estar preparados. Dejaron las cosas tal vez para el último momento, se confiaron en que podían conseguir ayuda, pero las cosas no salieron como las esperaban. Luego están aquellas que son las 5 vírgenes, que son pues mujeres astutas, sabias, son precavidas, son prevenidas, o sea, tienen todos esos talentos. Estas son las que salen con éxito. Y en la parábola Cristo lo que quiere es que seamos como estas 5 vírgenes que son astutas, son sabias, son prudentes, son prevenidas y son precavidas. ¿Ante qué? Pues ante el aviso. Jesucristo usa la tradición de la boda, el rito tradicional de la costumbre de su tiempo, donde unas vírgenes esperaban que llegara el novio antes de casarse para servirle de escolta y llevar al novio hasta la casa de la novia. Y entonces llevar de sorpresa al esposo sin esperarlo la novia. Ahí estaba, hermanos y hermanas. Pues Jesucristo usa esa símil, esa comparación, porque realmente la novia no sabía en qué momento llegaba su novio y futuro esposo. Era toda una sorpresa, era parte de la cultura y la tradición. Pero la novia tenía que estar preparada. En cierto sentido aquí, realmente Dios y Cristo es el esposo, y estas 10 vírgenes, hermanos y hermanas, son las novias y son las que tenían que esperar a quien, a su esposo que estaba por venir. Pero lamentablemente unas no estaban preparadas. Ya sabemos lo que pasó con las que eran sabias, hermanos y hermanas. Tenían el aceite, no se quedaron dormidas, o si se quedaron dormidas no importaba. ¿Por qué? Pues porque estaban preparadas y listas para que en el momento que llegara, tenemos aceite en la lámpara, encendemos la lámpara y ya estamos, ¿no? Entonces aquí tenemos que pensar y ponerlo desde el punto de vista de la parábola. ¿Tienes tú aceite en tu lámpara, hermano y hermana? ¿Tienes tú suficiente aceite en tu lámpara? Y examina esto como la lámpara, que es la luz. ¿Qué es lo que le da la luz a tu lámpara en la vida espiritual, sino la fidelidad y tu apego constante al compromiso que hemos hecho delante de Dios, de tener fe, de creer en Él y seguirlo? Esa es nuestra lámpara. De ahí tiene que venir nuestro aceite, hermanos y hermanas, y esa lámpara tiene que estar llena de ese aceite, de esa fe, hermanos y hermanas, de ese compromiso, de esa entrega, de ese seguimiento, de esa profesión de fe en las cosas de Dios. Tiene que haber fidelidad. Por eso este evangelio, hermanos y hermanas, en la parábola de las 10 vírgenes, enfatiza la fidelidad, que es ese ser fiel a mi entrega y compromiso con Dios, con todo lo que yo me he comprometido. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ese esposo que es Dios y es Cristo, hermanos y hermanas, nos invita a un banquete de bodas, y en un momento dado se cerrará la puerta, se abrirá para los que estén listos, se cerrará, como hemos visto en la parábola, para aquellos que no estén preparados. Aquellas se durmieron, hermanos y hermanas, y el dormirse no es tanto de que no pueden trabajar o no pueden hacer nada, sino que aquí el problema es que lo que se duerme es la fidelidad del corazón. Aquí el enfoque.
lo que hay que verlo es dentro de la fidelidad del corazón se queda dormido. Y al dormirse no hay acción, no hay preparación. No permitas que tu corazón se duerma en estos momentos. No permitas que tu corazón, hermanos y hermanas, de alguna forma, que es tu fe, que es tu fidelidad, caiga en descanso, hermanos y hermanas, se paralice y no esté dando la fidelidad que entiende Dios que se merece, ¿verdad? Porque ese dormir significa de que no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Estas mujeres que han sido excluidas no están en pecado tampoco, porque la palabra de Dios y la parábola no ha mencionado que al quedarse dormidas y al estar no preparadas no significa que han pecado, sino que no fueron prevenidas. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Olvídate de si es pecado o no es pecado lo que les pasó. Aquí lo importante, esta parábola tiene que ver con la preparación, con el estar vigilante. En todo momento hay que estar preparado. Estas mujeres necias, torpes, hermanos y hermanas, no fueron prevenidas. Como cualquiera que sabe que está en riesgo de perder su tesoro. ¿Cuánto tú no harías, hermanos y hermanas, por proteger algo valioso? ¿Cuánto tú no harías, hermanos y hermanas, por proteger un tesoro? Pues entonces eso es lo que está diciendo Cristo. O sea, prepárate para la venida de Cristo, como saber que tienes un gran tesoro que proteger, hermano y hermana, porque es el tesoro de tu salvación, es el tesoro de la vida eterna, es el tesoro de la resurrección, es el tesoro de vivir la recompensa de Dios. Así que dentro de todo ese marco es que cae esta parábola de nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad, hermanos y hermanas, no se puede hacer pesada para nadie. Cristo en la vigilancia de su segunda venida definitiva, hermanos y hermanas, nos está pidiendo fidelidad. Si tú encuentras que serle fiel a Dios es una carga, es un yugo pesado, hermanos y hermanas, algo tienes que renovar, algo tienes que cambiar, algo tienes que transformar, algo tienes que saber mejor entender, porque no puede resultar pesado para nosotros ser fiel a Cristo y estar en vigilante espera para su segunda venida. O sea, algo no has entendido y eso lo tenemos que aclarar de una vez y para siempre. O sea, venir a último momento, hermanos y hermanas, y decirle a Dios, yo no tenía idea a lo que me comprometía, hermanos y hermanas, es un grave error. Tú no puedes darle esa excusa a Cristo. Tú no puedes. Por eso es que la parábola termina con el cerrar las puertas, y por más que tocaron las 5 vírgenes que eran necias y torpes, yo no las conozco. O sea, durante el tiempo que les di para que me conocieran, estuve allí con ustedes, me manifesté, estuve dispuesto a encontrarme con ustedes, estuve bendiciéndolos por el camino, y ahora vienen con esto que no se prepararon para el final. Nadie puede venir con una excusa como esa. Yo no tenía idea a lo que me comprometía. Tenemos idea, hermanos y hermanas, a los que nos comprometemos. Revisa tu bautismo, revisa tu compromiso en la confirmación, revisa tu compromiso, hermanos y hermanas, con la primera comunión, con la confesión, con los sacramentos que has recibido, con la profesión de fe, con tu práctica religiosa, con tu asistencia a misa. Tú vas a tener que revisar todo eso con la misma palabra de Dios. Revisa todo, porque sabes que nadie, ninguno de nosotros podrá usar de excusa, hermanos y hermanas, yo no tenía idea a lo que me comprometía. Y te lo estoy repitiendo porque tenemos que sacárnoslo del sistema. Esa excusa no será suficiente y no es válida. La grandeza, hermanos y hermanas, de la fidelidad es dar un salto a lo desconocido prácticamente. Saltamos a lo desconocido con Dios, pero saltamos a algo desconocido con la seguridad de que Él nos espera. Nadie debe tener miedo de arriesgarse, de comprometerse, de irse hasta el fondo, lo máximo, y comprometerse 100% con Dios, hermanos y hermanas, porque la seguridad la tenemos en la palabra de Dios, en la vivencia, en lo que nuestra Madre Iglesia nos ha enseñado acerca de Dios. Nadie debe de tener miedo o temor. Lánzate a lo desconocido en la fe, en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, y no seas de alguna forma
no seguro, tímido, hermanos y hermanas, con grandes temores encima de que yo no me voy a arriesgar porque eso es algo desconocido, todo es desconocido, Dios es un gran misterio y poco a poco lo vamos que cada uno de nosotros reconociendo. Somos luz, hermanos y hermanas, nos acuerda la palabra, en la perseverancia vivimos todos los cristianos, en la fidelidad, estos son valores que no podemos apartar, es parte de nuestra vida, hermanos y hermanas, en la fe. Pregúntate, como me he preguntado yo cuando he estudiado este evangelio, hermanos y hermanas, o sea, pregúntate cómo me sentiría yo si no participo de algo importantísimo y algo que es irrepetible. Imagínate tú que nosotros no podamos participar, hermanos y hermanas, de algo que es bien importante y sobre todo que no se vuelve a repetir. ¿Cómo me sentiría yo? Piénsalo por un momento, examen de conciencia, porque así fue que se sintieron, ¿quién? Las 5 vírgenes necias. No pudieron participar de algo que estaban esperando, de algo que se les había prometido, de algo que ellos se habían ilusionado, ahora no pueden participar. Algo importante para tu vida y esto no se vuelve a repetir. No se vuelve a repetir. Tal vez tú podrás tener, ¿cómo comparo yo eso, padre? Pues mira, tal vez si no fuiste a la primera comunión de tu hijo, ¿sabes qué? Eso es importantísimo y no se vuelve a repetir. Hay cosas en la vida que no se vuelven a repetir. Si no fuiste a la graduación de 4º año de tu hijo o de universidad de tu hijo o de tu hija, eso es algo importantísimo. ¿Y sabes qué? Algo que no se vuelve a repetir. De esas cosas estamos hablando. ¿Cómo se siente uno cuando no puede participar de eso? Más todavía, imagínate que la participación que yo no he tenido y de algo que es irrepetible sea por mi propio descuido, que no es accidental, es lo que está diciendo Cristo. No te quedas afuera porque fue accidental, fue fortuito. No, fue por un acto de la naturaleza, fue porque hubo mucha lluvia, fue porque hubo aquello. No, fue por un descuido que estas mujeres no pudieron entrar porque tenían que llenar que las lámparas de aceite, porque en cualquier momento podía venir y él tardó. Y cualquiera se burla cuando alguien dice que va a llegar y no llega y lo esperas y no acaba de aterrizar. Pues hermanos y hermanas, es por descuido, esa es la gravedad que tiene esto, es por un descuido, hermanos y hermanas. Tenemos que velar de no caer en un descuido. Son muchas las cosas que nos llevan a perdernos el reino de los cielos y todo lo que nos ha prometido el Señor por las distracciones y por los descuidos, ¿no? Por eso, hermanos y hermanas, dice la palabra de hoy, tenemos que ser sensatos, tenemos que prestar atención. Eso es lo que está buscando nuestro Señor Jesucristo. Hay palabra de Dios, hermanos y hermanas, que nos sirve de complemento para lo que estamos viendo en el día de hoy. Y quiero señalarte 2 textos del Apocalipsis, de Revelación, que yo encuentro que son magníficos para ayudarnos a entender este periodo de preparación donde no nos quedemos fuera de las cosas de Dios, donde tengamos nuestra lámpara llena del aceite en la fidelidad y la entrega a las cosas de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, hermanos y hermanas, versículo 4 al 5, aparece un texto aquí muy importante para todos nosotros, porque ahí la referencia en el Apocalipsis me gusta porque dice, vuelve a lo que antes sabías hacer. Ese descuido y esa distracción nos quitan de lo que acostumbrábamos a hacer, de lo bueno que éramos para ir a misa, de lo bueno que éramos para leer la palabra de Dios, de lo bueno que éramos para participar de las obras de caridad, de lo bueno que éramos para estar en las cosas de Dios. Hay momentos que nos enfriamos en la vida. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5, nos recuerda la misma palabra. Y esto es parte de la preparación en términos de la vigilancia. Vuelve a lo que sabías hacer antes. Escucha la palabra de Dios, cómo nos dice y cómo nos alerta. Pero tengo algo en contra tuya. Y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta pues de dónde has caído y recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. Eso es parte de nuestra preparación. Fíjate qué interesante. Y es que has perdido tu amor del principio. Quiere decir que Dios sabe que lo amamos. Y lo amamos en una ocasión, hermanos y hermanas, con toda nuestra alma y nuestro ser. En nuestro bautismo, en nuestra primera comunión, cuando nos casamos, cuando nos hicimos sacerdotes.
Hay momentos en la vida en que amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando recibimos la salud en medio de la enfermedad, la solución al problema. Él sabe que lo hemos amado. Y Él dice, hermanos y hermanas, pero sé que has perdido el amor del principio. Date cuenta pues de dónde has caído. Es como Adán y Eva. ¿De dónde cayeron Adán y Eva? Del paraíso, de la cercanía con Dios, donde no había que trabajar, donde no había que parir con dolor, donde Dios facilitaba todo para el ser humano y hasta la desnudez no les daba vergüenza. Date cuenta de dónde has caído. Caemos de lo bueno, hermanos y hermanas, ¿sabe? Porque cuando estamos con Dios estamos en lo bueno, estamos en la santidad, estamos en el amor, estamos en la justicia, estamos en la bendición, estamos en la gracia. Y cuando caemos, nos caemos de aquí. Mira hacia atrás, vuelve, dice, al amor del principio, de dónde has caído. Y vuelve a lo que antes sabía hacer. O sea, sabíamos hacer muchas cosas para agradar, sabíamos tomar la Biblia, hermanos y hermanas, para leer un salmo. Sabíamos ir a misa con fidelidad, incluyendo en la semana a la adoración del Santísimo Sacramento, al rezo del Santo Rosario. Todas estas cosas las sabíamos hacer en un momento bien. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes? O cuando empezamos después del retiro de Juan 23, después de ser cursillistas. Cuán entregados éramos. Eso es lo que está diciendo Dios. A esa preparación es a la que tienes que volver. En Apocalipsis capítulo 3, hermanos y hermanas, versículo 15, hay otra también palabra de Dios que nos va a ayudar a ser parte de nuestro plan de vigilancia y de preparación. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Este versículo es bien famoso, hermanos y hermanas. Eres frío y no eres caliente. ¿Por qué nos dice esto Cristo? Pues mira, dice ahí, conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Esto es una advertencia. No te está acusando Dios. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero porque estás tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Voy a vomitarte de mi boca. O sea, la sinceridad es mejor para Dios, hermanos. La tibieza quiere decir que a veces estoy frío y a veces estoy caliente, o tengo una mezcla de frío y caliente. Pero la mezcla de frío y caliente no me define si estoy cerca o si estoy lejos. Y Dios dice, yo prefiero en sinceridad o que estés lejos o que estés cerca, porque ahí yo sé lo que voy a hacer. Pero cuando estás tibio, estás mixto, estás indefinido y yo no sé para dónde moverme. Ni frío ni caliente, entonces te voy a vomitar, porque eso yo no lo resisto. Eso es como cerrar las puertas y no vas a entrar. Frío. ¿Qué causa la frialdad en la fe, hermanos y hermanas? Una fe que no se comparte, una fe que no se vive en el Espíritu de Dios, una fe que no responde, hermanos y hermanas, a Dios, sino una fe que responde a otros intereses, con una entrega total que ha desaparecido. Esa es la frialdad, hermanos y hermanas. No hay entrega real. Gente que ha perdido las ambiciones, pero en este sentido es positivo, de las promesas de Dios, de lo que Dios va a cumplir en cada uno de nosotros. Y hemos perdido, hermanos y hermanas, la tarea y la misión de ser testigos de un Cristo vencedor. Eso es frialdad. Eso cierra las puertas, eso vacía el aceite de las lámparas. No nos hemos convertido en testigos de Cristo vencedor y estamos promoviendo un Cristo muerto, un Cristo impotente, un Cristo débil, un Cristo tímido, un Cristo, hermanos y hermanas, igual que nosotros, tibio y que no acaba de definirse. Eso es lo que hay que velar. No estamos señalando a nadie, pero en esto es lo que nos tenemos que corregir. No, y no solamente la palabra de Dios, fíjate cómo en la vida también nos persiguen los refranes que se acomodan a esta vigilancia que pide Cristo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y no hay peor diligencia que la que no se hace. Te vas a quedar con las lámparas vacías sin aceite y no habrá luz. Y vas a llegar tarde porque te fuiste a comprarle. Cuando llegues cerraron las puertas y cuando toques, ábreme que llegué, que se me quedó vacía la lámpara y la fui a llenar y ahora llegué y tengo lámpara y tengo aceite y pues no puedes entrar porque ya la hora de entrar se acabó. Eso es lo que no queremos, hermanos y hermanas. Vamos a prestar atención aquí a manera de conclusión, hermanos y hermanas. Ya hemos visto
nuestra preparación, ya hemos visto todo esto, nos va a ayudar de preparación en las cosas de Dios, la palabra de Dios, los 10 mandamientos, hermanos y hermanas, nuestra asistencia a las cosas de la iglesia, a la misa, la práctica y profundidad y fidelidad a los sacramentos que hemos recibido, todas las devociones religiosas sanas que tenemos, todo eso hay que hacerlo, hermanos y hermanas. Pero para estar mejor preparados, ya que hemos discutido todo eso, yo te recomiendo 8 cosas importantes que no quiero que pasen por alto. Elimina todo tipo de distracción. Tú sabes lo que te distrae en el mundo. Yo sé lo que me causa distracción para no cumplir con la fidelidad a mi iglesia, o la fidelidad de mi entrega a Dios, o la fidelidad a los sacramentos que he recibido. Identifica las distracciones y sácalas de tu vida, sociales, de amistades, de hábitos que son dañinos, que no convienen para nada. Todas estas distracciones hay que sacarlas, considéralas, llámalas por su nombre, analízalas y elimínalas. No busques, hermanos y hermanas, perfección. A veces queremos estar perfectos para entonces ser fieles a Dios, entregarnos de lleno. Mire, ninguno de nosotros era perfecto cuando comenzó a escribir, ninguno de nosotros era perfecto cuando comenzó a hablar, ninguno de nosotros éramos perfectos cuando comenzamos a caminar y nos arriesgamos a lo desconocido y lo hicimos en el nombre de Dios. Arriésgate con Dios, hermanos y hermanas. No tienen que estar todas las piezas en su sitio para tú poder hacer las cosas que Dios pide. No busques la perfección o que todo esté acomodado, que tú veas que, pues mira, esto está bastante claro para yo hacerlo, hermanos y hermanas. No busques la perfección, porque nosotros hemos hecho muchas cosas en la vida que no hemos estado listos perfectamente y nos hemos lanzado en el nombre de Dios. En tercer lugar, hermanos y hermanas, una tarea a la vez. Lo más que te puede distraer en esta vida, lo más que te puede desorientar o dejar con una lámpara vacía, es tratar de hacer múltiples cosas. Enfócate en una tarea a la vez, hermanos y hermanas. Una tarea a la vez va a lograr que tú te entregues en totalidad. Cuando estás haciendo múltiples cosas a la misma vez, no das abasto. Por eso Cristo delegó. Por eso Cristo, cuando vio que se tenía que ir, dejó 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles, cuando vieron que llegaba su momento, empezaron a delegar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, no nos da, propaguen. Vamos a ser más misioneros, vamos a ser más apóstoles, vamos a ser más discípulos, vamos a ser más sacerdotes. ¿Por qué? Porque no damos abastos. Una tarea para cada uno, hermanos y hermanas. No te metas en múltiples asuntos, porque aún en la misma iglesia, con demasiada carga, demasiados compromisos, te puedes distraer y se puede vaciar tu lámpara, porque estás sacando aceite y luz a continuidad y inmensamente, y te estás quedando vacío. Ten cuidado con eso, eso es importante. En cuarto lugar, busca pequeños retos, hermanos y hermanas. Todos los días en la vida hay algo que se puede hacer en el nombre de Dios para agradar a Dios, ya sea con el deambulante, ya sea con el vecino, ya sea dándole transportación, ya sea cuidando a aquel en la caridad, ya sea donando un poco de dinero, ya sea en algo sencillo. Todos los días una buena obra de caridad, hermanos y hermanas. Un detalle que no tiene que ser extraordinario, que no tiene que ser planificado, que a veces viene sin aviso, que está en medio de nosotros y podemos dar la mano en un segundo, en un momento, aunque sea cruzando a un anciano de un lado de la calle al otro para cruzar la calle, hermanos y hermanas. Con eso estamos haciendo la obra que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso también es importantísimo. En quinto lugar, ser realista con el tiempo. Maneja el tiempo, hermanos y hermanas. Según uno se va entrando en edad y se va poniendo viejo, el tiempo parece no detenerse. Cuando estábamos en la escuela, queríamos nosotros que el año escolar se fuera rápido, y aquello iba más lento, hermanos y hermanas, que tortuga o que suero de brea, ¿te acuerdas? Y como que no se acababa. Cuando estábamos locos que vinieran las navidades, el tiempo parecía ir, hermanos y hermanas, en un goteo, pero a cámara lenta. Una vez llega a cierta edad, y después que uno pasa de cierta edad, de repente todo va corriendo a prisa, hermanos y hermanas. Date cuenta de eso. Cada día que pasa es un día de bendición y es un día menos en la vida. Cada hora que va transcurriendo nos va presentando el futuro que vamos conociendo, y en nada se convierte en el pasado que ya hemos vivido. Maneja el tiempo con sabiduría. El tiempo se acorta. Como dicen en latín, el tempus fugit. El tiempo vuela, el tiempo pasa, y cuando abrimos los ojos, hermanos y hermanas, ya estamos cerrando el libro
y cerrando el capítulo de la vida. Manejo de tiempo es bien importante en esta espera y en esta vigilancia. En sexto lugar, ante la prueba, hermanos y hermanas, ante la duda, enfócate en la promesa. Siempre ten presente la bendición de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, el consuelo de Dios, lo que Dios ha prometido. Porque van a haber persecución, van a haber dolores, van a haber enfermedades, van a haber situaciones difíciles que hay que vencer. Y eso distrae, eso agota, hermanos y hermanas, nos causa fatiga. Empezamos a dudar y a sospechar. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, enfócate en la promesa, enfócate en Dios, enfócate en el que tiene el poder, enfócate en aquel que te ha prometido y es fiel. Eso tiene que estar siempre vivo en nosotros para la vigilancia y la espera. Séptimo, celebra también los logros y los alcances, hermanos y hermanas. No todo puede ser llanto y tristeza y duelo en esta vida. Hay que tener empatía, hermanos y hermanas. Hay que identificarse con el que llora, con el que sufre. Pero también hay que sacar un tiempo para celebrar los logros. Hay pequeños logros en la vida que vamos haciendo, que van haciendo las personas cerca de nosotros. Llena de autoestima, llénate de autoestima, reconoce lo bueno que eres, reconoce lo bueno que son los demás, hermanos y hermanas. Eso es parte de la fidelidad y de mantenernos vivos en la fe, en las cosas de Dios. El número 8 es bien importante y se parece al número 7 y es cuestión de premiarnos, hermanos y hermanas, es cuestión de felicitarnos, es cuestión de aceptar, hermanos y hermanas, nuevos retos. O sea, hay unos logros que hacemos en el camino, hermanos y hermanas. Entonces felicítate, premiate. Te mereces un día de descanso, te mereces un día de salir con la familia a comer, te mereces un día de playa, te mereces un día de descanso viendo una buena película. ¿Quién dijo que no? Claro que sí. Premiate, hermanos y hermanas, por lo bueno que has hecho. Disfruta la vida, porque este mundo es creado por Dios. Un día en el campo, hermanos y hermanas, un día entretenidos en algún lugar que nos relaja, que nos distrae, que nos ayuda a ver todo lo que Dios ha creado. Eso es parte de la preparación, porque así nos vamos transformando. Así que, hermanos y hermanas, vamos a dejarlo ahí. Esto ha sido de bendición, que no se nos pasen las cosas de Dios por la distracción. Hoy Dios nos ayuda grandemente, hermanos y hermanas, para que sepamos enfrentar el juicio final, para que sepamos enfrentar el fin de la historia. No vayamos a ella con temor, sino con fidelidad y confianza. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.